Y básicamente lo que les quiero presentar es una pequeñita parte de un aspecto que no tuve la oportunidad de explorar cuando hice mi investigación para la tesis doctoral y que se encuentra relacionada con lo que ha sido la degradación del agua en el sur del estado de Morelos, que es una zona colindante con la capital, con Ciudad de México, y que en este sentido pues tiene repercusiones importantes tanto en el entorno natural como en general en las condiciones de vida de la población. Las particularidades del proceso histórico que delineó el territorio de Jojutla han dado lugar a una profunda degradación ambiental, particularmente en Jojutla de Juárez, que es este que ustedes ven aquí con un triangulito. Y bueno, realmente ha sido una problemática que ha sido intensificada en el siglo XX. Uno de los impactos más evidentes ha sido la alteración de los cuerpos de agua, con repercusiones significativas en la calidad de vida de la población. En este sentido, bueno, yo lo que les propongo es realizar una especie de discusión crítica sobre la construcción histórica del agua en tanto amenaza, en términos de larga duración y desde un análisis asentado en la ecología política. Y bueno, básicamente apuntar o reflexionar en torno a estas afectaciones como una especie de fractura metabólica en la interrelación dialéctica seres humanos-naturaleza, con efectos particularmente negativos sobre ciertos grupos sociales que, bueno, que finalmente se encuentran expuestos y vulnerables. Siguiendo lo señalado un poco por Edith Wolf y un poco para complementar el análisis, es fundamental conocer que hay una relación histórica entre las actividades productivas, los seres humanos y el medio ambiente que es histórica y regionalmente específica. Y bueno, y que finalmente es una relación delineada por eventos a corto plazo, procesos coyunturales de mediano plazo, que se pueden desarrollar durante décadas y obviamente procesos estructurales o más de largo plazo medido en siglos, los cuales pues se combinan para dar forma al entorno social y natural y es lo que permite entender estas características actuales. Y bueno, y en este sentido, y un poco abonando desde la ecología política, esta nos permite explicar las alteraciones del territorio jojutlense, en este caso concreto, desde la idea de una naturaleza capitalizada. Para dar cuenta un poco como de la ley, de que la ley del valor y el principio fundamental a través de la cual se entiende la naturaleza es a partir de esta idea de, pues, de la naturaleza como mercancía. Entonces, desde dicha plataforma interpretativa, Jojutla puede ser entendido como un contexto construido a partir del sometimiento y la explotación de la naturaleza, pues que responde un poco a esta idea ingenua en el progreso ilimitado, una fe ciega en la modernidad y en el desarrollo, y esto pues además ha generado una serie de desigualdades en las posibilidades de acción que tienen ciertos seres humanos desde el territorio en función del poder político y económico imperante en cada momento histórico en particular. Y bueno, el primer granito, o con el que inicia como este proceso de transformación sistemática de la naturaleza, tiene que ver pues con el periodo de colonización. Previo a esto, el territorio que ocupa la región sur del estado de Morelos formaba parte de un señorío indígena, próximo a la ribera del río Apatlaco. Para entonces ese espacio está dominado pues básicamente por cuerpos de agua, suelos pantanosos con altos niveles de humedad, y bueno, y en general había diversos cuerpos acuíferos que fueron aprovechados gracias a una estructura hidráulica desarrollada por sus primeros habitantes. No obstante, con la llegada de los colonizadores en 1523 se inició un proceso paulatino, pero bastante sistemático, de transformaciones en este entorno, ¿no? Teniendo como principal aliciente pues, el control territorial y demográfico. Esta zona fue bautizada como el pueblo del Arcángel San Miguel de Xochutla. Entre los siglos XVI y XVIII los indígenas pues, fueron obligados a trabajar en la agricultura, ganadería, trapiches, haciendas azucareras, alcoholeras, mineras. Además, durante el siglo XVII, personas de otras regiones y localidades inmigraron a esta zona. Y esto pues promovió un poco un incremento poblacional que fortaleció esta región como villa y configuró la traza urbana que lo caracteriza hasta la actualidad. Y asimismo esta región es un aspecto bastante particular de la zona, ya se encontraba dedicada al comercio desde la época virreinal y para 1588 ya existía una hacienda dedicada al cultivo de caña de azúcar. Entonces vemos como en estos primeros siglos posteriores a la colonización se inició esta especie de separación material y simbólica entre la naturaleza y la sociedad a través pues de la acumulación primitiva, ¿no? De este territorio colonizado.
Es decir, una especie de fragmentación de espacios y propiedades comunes, la esclavitud de personas y también de los potenciales naturales, y bajo este esquema pues se engendró una explotación intensiva de la naturaleza y se eliminaron paulatinamente formas tradicionales del uso de la tierra, lo que finalmente fue allanando el camino para métodos de producción más destructivos. Estas intervenciones sobre el territorio siguieron intensificando y avanzando hasta inicios del siglo XIX. Ahí ya predominaban para entonces solares a las orillas del río Apatlaco, en medio de terrenos bastante cenagosos. Para 1830 además se realizaron trabajos de desecación para cultivar arroz, utilizando especies de filtraciones de ciénagas para el riego a través de la recolección de agua por medio de sangrías. En 1838 los resultados de esta siembra fueron positivos y estimularon su ampliación. Se emprendió incluso la construcción de una presa, la apertura de una acequia, y a partir de entonces se pasó de una producción que básicamente era de autoconsumo a una actividad económica expansiva. Esto poco fortaleció el crecimiento de la región y con ello se consolidó una parte importante del entorno constructivo sobre suelos en general bastante pantanosos. En 1869 ya se crea formalmente el estado de Morelos y en 1873 pues esta zona ya recibe el nombre de la ciudad de Jojutla de Juárez y se convierte pues en la capital del municipio homónimo. En 1870 la localidad es descrita como un poblado en forma de cuadrilátero, alargado de norte a sur, precisamente sobre la margen izquierda del río, como ustedes lo pueden ver aquí marcado en color azul. Y para el último tercio del siglo XIX la ciudad creció hacia el norte, igualmente en un terreno bastante fangoso, pero que favorecía el cultivo de arroz y bueno, y la prosperidad económica que esto trajo aparejado permitió la producción de este rubro, se dieron cambios en las construcciones, expansión demográfica y además para finales de este siglo se introdujo la línea de un ferrocarril interoceánico para comunicar el puerto de Veracruz y Acapulco, y aquí se construyó una estación y esto un poco respondió a la presión de los hacendados respaldados por el entonces presidente Porfirio Díaz. Pues el ferrocarril finalmente impulsó una transición que revolucionó la industria y facilitó el transporte pues, de productos, de arrendatarios, de obreros y de empleados. Y bueno, un poco con esta transformación se dieron cambios importantes en lo que fue el potencial de las haciendas y la modernización de Jojutla se dio un poco de forma paralela a este desarrollo. Las haciendas se beneficiaron de mejoras en el suministro de agua, el abaratamiento de los costos de transporte y pues el perfeccionamiento tecnológico. Ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se incorporaron mejoras tecnológicas también en los ingenios, combinadas con procesos tradicionales, pasando de lo que era un molino accionado a vapor al uso de la centrífuga, y esto pues obviamente generó un crecimiento acelerado de la red de canales de irrigación, el uso del agua con tendencias hacia su acaparamiento por parte de estos hacendados, y entonces vemos ya como se ve una transformación sistemática y cada vez más intensa de la naturaleza de mercancía. Se deja sin acceso a este recurso a los productores directos que se ven además obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Se produce una extrema división entre la población y la tierra y el agua pues pasa a convertirse en un recurso expoliado para atender los propósitos de la producción agrícola. Al mismo tiempo se degrada el suelo con la extensión de las tierras cultivadas y su ocupación para atender las demandas de viviendas e infraestructura pues, de una sociedad que se encontraba en permanente expansión. Aquí vemos un poco en el proceso de más de un siglo la forma en la cual fue creciendo la ciudad y obviamente ocupando ambas riberas del río. Y bueno, con los cambios que se produjeron en las dinámicas territoriales, estas vinieron un poco a incrementarse y acelerarse con la llegada de numerosos migrantes posterior a la Revolución Mexicana, después de 1919, y esta situación fue estimulada además por una política de reparto de tierras, de ejidos, entregas de financiamiento para los habitantes de la región y por todo el movimiento comercial que produjo la zona. Entonces, en este sentido, se produjeron la creación de varias colonias. Una de las más antiguas es esta, la colonia Emiliano Zapata, y esta se construyó precisamente en una zona que antes era proclive a inundaciones, sobre un terreno bastante cenagoso. Incluso las descripciones dan cuenta pues, de que existían potreros ahí, muchas veces los caballos se quedaban atascados y se morían sin poder salir.
En 1941 también se produjo la creación de esta otra colonia, también con importantes repercusiones negativas. Incluso en los documentos se dice que esta zona pues se encontraba muy mal ubicada, que las siembras estaban muy próximas a las primeras viviendas que se crearon en esta colonia, y que esto generaba problemas de salubridad. Se incrementaron casos de paludismo, las aguas provocaban el anegamiento de las calles. Entonces, en general, es un contexto bastante problemático en torno a las condiciones de vida de esta población. En líneas generales, pues se da cuenta de una especie de vulnerabilidad social, de una población expuesta a un espacio natural degradado, además de una vulnerabilidad que debe ser interpretada desde las relaciones de poder que dominaban en ese momento histórico, donde las personas en condiciones de desventaja pues decidieron ocupar estos espacios no aptos para asentamientos humanos, pues primó esta necesidad de vivienda de inmigrantes en busca de trabajo y acceso a las ventajas que ofrecía una ciudad en crecimiento, por encima de las condiciones adversas para su calidad de vida, ¿no? Y bueno, consecuencias adicionales relacionadas con estas problemáticas también se ve algunas descripciones en los documentos históricos para 1938, donde señalan que los habitantes de una localidad vecina se veían afectados por la mala calidad del agua. Su consumo había causado alta mortandad, particularmente entre la población infantil. Durante varios años exigían la creación de infraestructuras de drenaje y de agua potable, y en general pues se advierte un incremento de múltiples enfermedades gastrointestinales, dando cuenta pues de un entorno natural cada vez más contaminado. A la par de que se atentaba contra el potencial hídrico de la región, pues la salud de la población se veía bastante afectada. A mediados de la década del siglo XX se realizan algunas obras de saneamiento. Sin embargo, los documentos dicen que en realidad estas obras fueron bastante limitadas y que durante mucho tiempo pues las problemáticas persistieron, entre ellos precisamente el tema del abastecimiento del agua. Sin embargo, ya para la década de los 80 del siglo XX esto no fue ningún tipo de limitante para que continuara el crecimiento de la población y el crecimiento y la expansión urbana en general. En esta zona además se fortaleció el comercio, lo cual estimuló que las personas que vivían en las afueras del pueblo se desplazaran hacia las proximidades de la cabecera municipal, asentándose precisamente en las zonas de cultivo abandonadas. Y entonces ahí ya los terrenos ejidales fueron ocupados con viviendas. A esto además se sumó lo que fue la culminación del reparto agrario de 1992, que en términos simples lo que permitió fue liberar los terrenos ejidales al mercado, y las personas que obtuvieran el poder adquisitivo para ello podían adquirirlo y construir lo que quisieran y de la forma que quisieran sin ningún tipo de limitante. Entonces, pues esto generó una intensificación en los cambios de uso de suelo, disminución en agricultura en beneficio del sector de servicios, y pues la proliferación de numerosos conjuntos habitacionales. Aquí vemos otra imagen donde podemos advertir la forma en la cual un poco el río fue básicamente constreñido completamente por el crecimiento de la ciudad, y un poco esta vista donde podemos advertir la forma en la que se encuentra la ciudad actualmente. Aquí vemos otra vez la imagen, un poco para que ustedes adviertan toda la transformación que se dio desde 1900 hasta 2018. Y bueno, básicamente decir que la relación con el agua ha sido un factor clave en la configuración de sus principales actividades productivas y en la forma en la cual se delineó la traza urbana. Las lógicas comerciales históricamente dominantes han sido las bases de las relaciones sociales centradas en la acumulación, que se encuentran en la naturaleza, una fuente de bienes capitalizables. Y en ese sentido, un poco lo que les comentaba al inicio, se ha instaurado esta especie de naturaleza capitalizada, puesto que se ha generado una estrategia de acumulación que ha abaratado, degradado y vuelto inferior a la naturaleza en un sentido ético y político, pero también material. Y bueno, algunas de las consecuencias han sido las históricas inundaciones que ha sufrido la ciudad. Algunas de ellas las podemos ver en estas imágenes, algunas de mediados del siglo pasado, otras bastante contemporáneas. Esta de 2021 se dio en el momento en que se encontraba la pandemia en su máximo nivel de contagios en esta zona, lo cual tuvo implicaciones bastante significativas, teniendo en cuenta que además es un agua bastante insalubre, como ustedes pueden ver en las imágenes, y es una problemática que sigue vigente.
y que aun cuando se dijo que las obras de infraestructura que se iban a desarrollar tras un sismo que ocurrió en el año 2017 iban a mejorar las condiciones de vida de la población, pues en realidad esto no ha sido así. Igualmente existe una contaminación bastante importante del río Apatlaco y actualmente pues está tipificado como altamente contaminado y no es apto para consumo humano y realmente el agua que puede ser utilizada para cualquier tipo de uso es bastante limitada. Algunos se atreven a utilizarla para riego de ciertos cultivos, pero realmente es bastante peligroso y es bastante común también que de algunos puntos de sus riberas pues se inunden. Y no estamos hablando de precipitaciones atípicas o mal llamadas atípicas ni extraordinarias, sino en lluvias bastante normales, digamos, entre paréntesis, ¿no? Y bueno, básicamente la contaminación del río viene desde de norte a sur y bueno, esto tiene bastante implicaciones, no solamente en Jojutla, sino alrededor de 12 localidades que aglutina toda la ribera del río. Entonces, bueno, finalmente, y bueno, a grosso modo un poco insistir en que esta idea de fractura metabólica a mí me ha permitido nombrar en tanto categoría analítica y en tanto una especie de noción ecológica, social e histórica, este conjunto de rupturas o desequilibrios en los ciclos naturales, advertir las causas y consecuencias sociales desde las diferentes relaciones entre los seres humanos y su entorno, y a la par describir la contingencia histórica dentro del cual se suscriben dichas interacciones. Además, es claro que son momentos diferenciales de estos desequilibrios donde la fractura metabólica promovida obviamente por el capital neoliberal es diferente, por ejemplo, a las explotaciones ambientales del pasado. El caso de Jojutla es ejemplificador de esas contradicciones delineadas en la interrelación entre la sociedad y los cuerpos de agua en el devenir histórico de la ciudad. Y bueno, y aunque esta fractura se ha profundizado y acelerado en las últimas décadas, vemos que en realidad se trata de un problema que se encuentra inserto en un marco temporal de largo aliento, que configura esa zona como geográficamente estratégica en su momento y con un gran potencial ecológico. En este sentido, pues debemos pensar que la degradación de la naturaleza no es un fenómeno aislado, pues la crisis ambiental únicamente puede ser comprendida en el marco de un contexto socioeconómico que responde a condiciones históricamente construidas, asociadas pues a una variedad de factores que pueden ser rastreados en tiempo y espacio. De allí que, bueno, las raíces de la construcción del agua como amenaza ha sido el resultado de prácticas humanas antagónicas con el medio, de la mano de transformaciones urbanas, demográficas y económicas, que bajo políticas y acciones capitalistas han propiciado su explotación exacerbada. Y bueno, y por su parte los ojutenses pueden ser advertidos como una población vulnerable frente al agua y esa vulnerabilidad debe ser comprendida desde las relaciones de poder hegemónicas. Es cierto que algunas personas se han expuesto a estas condiciones de riesgo al ocupar las riberas del río Apatlaco y a la par han complejizado las problemáticas del entorno natural al contribuir a la contaminación del agua. Pero en muchos casos ciertos sectores de la población priorizan, por ejemplo, la necesidad de una vivienda, los beneficios de acceder a un terreno de bajo costo u ocupar una zona federal cercana a un centro urbano e incluso las posibilidades de ingresar al mercado laboral de una zona en evidente crecimiento por encima de la exposición a peligros presentes en las zonas en las cuales asientan sus viviendas. En este sentido, pues debemos pensar que se trata de una vulnerabilidad estructural y delineada por condiciones políticas, económicas y sociales. Y bueno, eso sería todo y muchísimas gracias.